Es una tarde muy gélida. No sé si me escuchan allí. ¿Sí? ¿Se escuchan? Bien. En el curso de hoy, continuando la jornada, darles la bienvenida a todos los participantes de Montevideo y del interior también, que estamos trabajando juntos. Bueno, hoy tenemos un gran tema que es avances farmacológicos, y tenemos la gran suerte de contar con dos compañeros y excelentes profesionales que hemos trabajado siempre juntos, que siempre estuvieron junto a nosotros en la capacitación y siguen estando. Hay uno que extrañamos muchísimo porque lo vemos poco, pero bueno. Yo los voy a presentar muy humildemente porque en realidad su currículum es muy vasto el de ambos. Hoy va a estar con nosotros el doctor Mauricio Toledo, médico psiquiatra, docente de la Facultad de Medicina del CLAE, integrante de la Unidad de Farmacología. Y el doctor Ismael Olmos, en química, es químico farmacéutico, encargado del Departamento de Farmacia desde el año 2005, integrante de la Unidad de Farmacología Clínica del Hospital Vilar de Bo. En realidad, yo digo que es un currículum muy escueto, porque ambos compañeros, ambos doctores, están en múltiples actividades, y bueno, que en realidad no lo nombramos porque ellos son muy humildes y no lo dijimos. Pero sí decirles que son dos grandes compañeros de trabajo que han dejado lo mejor por el hospital y dejan, y que en realidad todos hemos crecido, y ellos siempre tratando de trabajar, y trabajaron y trabajan en forma multidisciplinaria. Vamos a hacer la misma modalidad, ellos van a hacer la ponencia, y las dudas van levantando la mano para poder participar. Bueno, les damos la bienvenida, Fabricio y yo, a ambos, al doctor Toledo y a Ismael, y en ustedes está la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, muchas gracias Matilde, muchas gracias Fabricio, a todos, y a Ismael también por recordarme esta actividad e invitarme nuevamente, porque desde el año pasado yo ya no estoy formalmente en el hospital, por razones de tiempo, pero sí, seguimos colaborando muy activamente con Ismael y con Mauricio, y con Karina Ricciardi también, con la doctora Frontini, en el enfoque de cómo utilizamos los psicofármacos en particular, no solamente en el ámbito hospitalario, también un poco en el ámbito de la atención ambulatoria. Ese es un poco el métier de la unidad, de que la creamos, era pensar cómo utilizamos los psicofármacos en la práctica clínica diaria. Le quiero hacer una pregunta a Ismael. Ismael, ¿empezabas vos o empezaba yo? Empezaba vos, Mauricio. Bien. La verdad que es bien interesante este tipo de actividades. Ahora por esta plataforma se han podido ampliar mucho más, y tiene sus desventajas obviamente porque no estamos tete a tete, ni podemos compartir el café, pero bueno, será un café virtual, y el alcance que tiene realmente es mucho mayor. Difícil tema, porque avances, el tema y la palabra avances, a veces uno no sabe muy bien dónde ubicarla, porque si hay algo cierto en todo esto, es que depende cómo veamos y conceptualizamos la palabra avance, que estamos avanzando o no estamos avanzando, o de qué manera podemos avanzar. En ese sentido, progresista de la historia, digamos, por decirlo así, a veces no dimensionamos bien lo que tenemos y lo que nos falta, por decirlo así. Entonces, nuestra presentación va a estar dividida en dos partes, una primera parte mía y otra segunda parte de Ismael. En esta primera parte, la idea es comentar algunos usos, factores que inciden y algunas novedades en el campo de la psicofarmacología, principalmente en la depresión y en la esquizofrenia, o en el uso de los antidepresivos y el uso de los antipsicóticos. E Ismael va a profundizar un poquito en esos aspectos de la cotidianidad y algunas ideas y proyectos que se están realizando en el Hospital Vilar de Bo, y la importancia
de tener una unidad de farmacología clínica o la importancia de estar trabajando y pensando de manera, digamos, recurrente y obsesiva y rumiando sobre estos temas. ¿No? Voy a compartir mi presentación. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bárbaro. Primero que nada, quiero decir unas breves palabras y voy a traer un fragmento de un cuento que nos interpela como humanidad en este contexto de pandemia. No podemos olvidar que en los últimos meses hemos vivido una ola importante de la pandemia, que recién aparentemente estamos saliendo, que va a ser difícil de salir del todo, probablemente, pero con el número de muertos que hemos tenido en los últimos meses, a mí me llama poderosamente la atención, y me llama la atención como ser humano, desde la perspectiva de la humanidad, cómo a veces podemos naturalizar la muerte. No quiero decir nada más, traigo un fragmento de un cuento de Park Lagerbisk, que se denomina La Eterna Sonrisa, y dice así: hubo una vez unos muertos que se sentaron juntos en cualquier parte en la oscuridad. No sabía dónde estaban, tal vez en ninguna parte. Se sentaron y se pusieron a charlar para pasar la eternidad. No, decía uno, prosiguiendo una plática que prolongaba desde tiempo inmemorial. Los vivos son generosos para sí mismos, presumen que todo depende de ellos. Se instalan allá abajo con su guadaña y se imagina que viven. Park Lagerbisk fue premio Nobel de Literatura. ¿Cómo enfocamos un poco el tema de la psicofarmacología y capaz que cómo lo podemos... si sienten ruidos extraños, es que arriba mío hay un piso y estamos en vacaciones de julio y hay niños circulando. Pero no se asusten, no va a pasar nada. Podemos enfocarlo dentro de tres grandes preguntas, como lo ejemplifica Stein en un libro que está un poco a la filosofía de la psicofarmacología. Tres grandes preguntas. Vamos a ver la Rosarito acá hasta las 7. ¿Tienes tú? Y ya vino la doctora H y uno. Hay alguien que está hablando ahí. Disculpen, tienen que tener los micrófonos apagados, por favor. Unas primeras preguntas como conceptuales o más metafísicas que no vamos a entrar en el día de hoy. Unas segundas preguntas como más explicativas, epidemiológicas, cómo funcionan o funcionarían los psicofármacos en particular. Algunas de ellas vamos a tocar en el día de hoy. Y preguntas de tipo ética sobre cuándo deben usarse los psicofármacos y los psicotrópicos, que también vamos a andar navegando por este tipo de preguntas, ¿tá? Entonces, básicamente, nos vamos a mover en ese campo de las preguntas explicativas, epistemológicas, cómo funcionan los psicofármacos, y las preguntas éticas de cómo los estamos usando. El hecho de usar los psicofármacos en la medicina contemporánea significa que de alguna manera funcionan, han demostrado la eficacia necesaria para los procesos mórbidos más frecuentes. Pero hay algunos aspectos que debemos destacar, porque no todos los psicofármacos son iguales. Hay una heterogeneidad en los psicofármacos que se manifiesta después clínicamente, y uno puede interpretar y decir por qué este funciona mejor que este. Hay una serie de variabilidades en el uso de los medicamentos, en particular los psicofármacos, que es importante destacar y tener como una alerta a priori. Primero que, desde nuestra hipótesis, de la patología mental y del sufrimiento psíquico, por ejemplo, desde la hipótesis médica, nosotros asumimos que hay una somatosis de algún modo, es decir, una alteración orgánica, entre comillas, que genera la sintomatología psíquica, por decirlo así, ¿no? La depresión, la psicosis, etc. Pero hay un hiato conceptual también entre lo que es la somatosis, un gap, y el síntoma psíquico, ¿tá? No se puede trasladar directamente esa alteración funcional. De hecho, no se han encontrado grandes alteraciones morfológicas, sino que algunas más que nada de tipo funcional. A medida que hemos entrado al funcionamiento neuronal y la interconectividad neuronal, ahí se están empezando a ver algunas cosas, pero si nos remitimos a lo que era el principio del siglo XX,
en la medicina anatomoclínica, donde se buscaban, se encontraron muchas enfermedades neurodegenerativas en el campo de la psiquiatría silenciosa en ese punto. Pero cuando nos metemos un poquito más en lo molecular, en el funcionamiento y en las sinapsis neuronales, ahí empiezan a aparecer algunas cositas. Lo traigo porque nosotros estamos muy acostumbrados a observar los fenómenos desde el punto de vista de la patología vegetativa. Por ejemplo, cuando uno corre, está jugando un partido de fútbol, tiene ciertos factores de riesgo cardiovascular, tiene un dolor precordial, puede ser una cardiopatía isquémica, eso se asocia con desprendimiento de la placa de ateroma en las arterias cardíacas. Y producen el síntoma. Está muy relacionado el dolor con la alteración fisiopatológica. En nuestro campo, eso ya es más difícil de establecer y de visualizar. Por lo tanto, mecanismo de acción de los fármacos con plausibilidades terapéuticas interesantes, es decir, aquellos fármacos que han demostrado ser, porque modulan un sistema neurotransmisor X, y que ha mejorado los síntomas depresivos, por ejemplo, modular el sistema adrenérgico, que es la primera hipótesis de la depresión, uno interpretaría que esos medicamentos podrían servir para eso. Pero nos encontramos que también hay un hiato, a veces mecanismos de acción que potencialmente pueden ser interesantes en la respuesta clínica y terapéutica, no lo es tal. Y hay diferentes fuentes de variabilidad en la distribución de los fármacos en el organismo, lo que nosotros llamamos farmacocinética, y en cómo el organismo, digamos, en cómo el fármaco de alguna manera modifica funciones fisiológicas, que es lo que se llama farmacodinámica. No todas las personas responden de la misma manera. ¿Tá? Hay variabilidades, hay personas más susceptibles de responder de una manera y otras de otra. Y algo de esto más adelante les voy a comentar Ismael. Esas son como tres grandes alertas que quería poner arriba de la mesa o en escena. Una pregunta recurrente desde el grupo es ¿cómo usamos los psicofármacos? Para nosotros es muy importante pensar cómo usamos los psicofármacos en la práctica clínica diaria, porque creemos que ahí de alguna manera hay un avance en el sentido de, no porque sean nuevas moléculas, sino porque podemos mejorar su uso con lo que tenemos. Esta pregunta a nosotros nos parece relevante dentro de la ley 19.529, que es la actual ley de salud mental, donde enfatiza que las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a recibir atención sanitaria, social e integral humanizada basada en fundamentos científicos y ajustados a principios éticos. O sea que tenemos que tener argumentos sólidos para prescribir nuestros medicamentos, ¿tá? Y además hacerlos de una manera ética. Acá se nos presenta un dilema muchas veces como clínicos. No lo voy a explicitar más, pero nosotros a veces entramos en este dilema de enfoque de mantenimiento de los tratamientos a largo plazo, por ejemplo, o enfoques de reducción o discontinuación de dosis. Porque hay un punto en el cual no tenemos ya tanta evidencia a largo plazo y entramos con estos dilemas. ¿Es plausible sacarle la medicación a esta persona o no? Y ahí se abre un abanico de posibilidades que ciertamente es para repensarla, va más allá de lo farmacológico, tiene que ver con cómo el sistema, la compliance del sistema, la compliance, digamos, de las redes sociales que pueda tener, ¿no? En eso obviamente que debemos de seguir trabajando, que a veces es una de las deficiencias que tenemos. Algunas de las cuestiones que vamos a destacar van a ser cómo usamos los psicofármacos, qué potenciales factores inciden en esto de su uso y qué novedades hay, si es que hay alguna novedad. Para recordar un poquito cómo es el desarrollo del medicamento, esto nos parece importante porque determina un poco el set de dónde lo vamos a utilizar, o dónde deberíamos utilizarlo. Y cuáles son las respuestas que podemos tener, y de alguna manera las preguntas que le podemos hacer a los medicamentos en cuanto a nuestro acción terapéutica. Entonces, básicamente, en la fase preclínicas, clínicas y estudios por comercialización en esta fase de desarrollo de los medicamentos, que ahora está tan
en boga y por todos lados con el tema del desarrollo de las vacunas, todos los medicamentos en SARS-CoV-2, por ejemplo. Entonces, básicamente, la evidencia que tenemos clínica para dar o prescribir un medicamento para X patología provienen esencialmente de estudios de fase 3, que se les llaman, estudios que son explicativos, que están muy bien hechos en general, pero están pensados para pasar a una agencia regulatoria, es decir, para ser aprobados por la FDA, por la EMA, etc., empezar a comercializarse para una X patología, ya sea para la psicosis, como la esquizofrenia, para la depresión, etc., para la ansiedad, para lo que sea. Son estudios generalmente que son financiados por la industria, porque es la industria farmacéutica la que desarrolla el medicamento en general. Esos estudios vienen financiados desde esa perspectiva para poder sortear esa agencia reguladora. Son pocos los estudios que tenemos de cómo funcionan los medicamentos en la práctica clínica diaria. Y eso es un tema. Porque acá les ponía abajo de todo, entre investigación clínica y práctica clínica diaria, el hiato, el gap, o esa distancia que hay, es importante porque generalmente no representan a las mismas poblaciones. Hay sesgos poblacionales en cada uno de esos lugares de atención. En la investigación clínica, en esos estudios que están muy bien hechos, y dan datos interesantes, generalmente las poblaciones son más homogéneas, las patologías no son tan severas, no hay comorbilidades, se hacen en algunos países que genéticamente pueden ser diferentes, etc. En la práctica clínica diaria el escenario es completamente inverso, diferente, lleno de comorbilidades, poblaciones con amplios rangos de franjas etarias, de atención, los cumplimientos terapéuticos a veces no son del todo complacientes o no se cumplen adecuadamente. Es la situación del mundo real. Y eso a veces no lo tenemos medido. Hay algunos estudios, ya desde principios de los años 2000, 2005, 2006, por ahí, son grandes estudios pragmáticos que se les llaman en antipsicóticos, por ejemplo, como el CAT y el CUTLAS, que hicieron los gobiernos de Estados Unidos y de Gran Bretaña, que dieron datos interesantes, pero no hemos tenido grandes estudios nuevos en ese campo, digamos, por decirlo así. También los trastornos afectivos, el STAR-D y D. Así que ahí también es como otra alerta, ¿no? La información que tenemos para utilizar nuestros medicamentos en la práctica clínica diaria, a veces hay que sacarle lupa y, bueno, pensarlo bien. Lo que sí está claro, que en los últimos 20 años, por ejemplo, estos son datos de la Unión Europea, el consumo de antidepresivos ha aumentado de manera importante. Las barras en negra que ustedes ven ahí es el uso de los antidepresivos al año 2000. Están dados por un indicador de consumo que da una idea estimativa de cómo se usan los antidepresivos en diferentes países de la Unión Europea. Y la barra azul es a 2015. En todos los países de la Unión Europea, y en realidad estos son datos de la OCDE, también está Chile, México, tiene que estar por ahí, creo. Aumentó el consumo de antidepresivos. Algo similar vemos también con el fenómeno con los antipsicóticos. En los últimos 20 años, el uso y el consumo de antipsicóticos ha aumentado. Ha aumentado principalmente a expensas de los antipsicóticos atípicos, que ustedes conocerán muy bien, y también es heterogéneo el uso en los diferentes territorios o las diferentes naciones. En azul, la barra azul 2005, ustedes tienen el uso de los antipsicóticos típicos en diferentes países. En la barra roja, ustedes tienen el uso de los antipsicóticos atípicos. ¿Ah? Y ahí pueden observar claramente cómo de 2005 a 2014, en 2014 comenzó a predominar más el uso de los antipsicóticos atípicos, claramente.
Hay un país que creo que era Tailandia o uno de esos, que la barra azul todavía predominan los antipsicóticos típicos a 2014. ¿Cuáles son los antipsicóticos típicos? Son muy conocidos por todos nosotros, haloperidol, por ejemplo, levomepromacina, clorpromacina. ¿Cuáles son los antipsicóticos atípicos? Que más adelante lo vamos a ver: la olanzapina, la risperidona, la quetiapina, la aripiprazol, la clozapina. ¿No? Me parece que eso refleja un poco cómo se ha incrementado el uso de los psicofármacos en general. Respecto a los antidepresivos. Tanto los antidepresivos como los antipsicóticos son fármacos que se desarrollan en esa primera oleada, digamos, del desarrollo de los psicofármacos en la década del 50 del siglo XX. Enseguida de la posguerra, enseguida de la Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría de alguna manera, y es reflejo, en cierta medida, del desarrollo industrial de la guerra y de la posguerra. Y básicamente se desarrollaron en la década del 50 los antidepresivos denominados tricíclicos. Son antidepresivos que resultaron ser muy buenos antidepresivos. Son antidepresivos que modulan la sinapsis y la comunicación noradrenérgica. Por eso a la depresión se le denominó en primera instancia como la hipótesis monoaminérgica o noradrenérgica de la depresión. Se asumía que en la depresión había un déficit de noradrenalina o aminas biógenas principalmente. También surgieron otros grupos de antidepresivos, como los bloqueadores de los receptores y de las enzimas, los IMAO, que inhiben el metabolismo de las aminas biógenas. Y en la década de 70-80 ya comenzaron a desarrollarse los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina, pasando un poquito de la modulación noradrenérgica a la modulación serotoninérgica, que también es una amina biógena. Ahí sí hay un cambio, digamos, de alguna manera. Actualmente, el aumento del consumo de los antidepresivos es a expensas principalmente de este gran grupo que son los ISRS. ¿Cuáles son los ISRS que nosotros conocemos generalmente? Sertralina, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, citalopram, por ejemplo. Son fármacos muy utilizados en nuestro medio también. Básicamente, bascula el cambio en el uso por dos aspectos. Primero, porque hay una amplitud en las terapéuticas con los ISRS, saliendo exclusivamente de la depresión y entrando también en el campo de la ansiedad. Y los ISRS en el perfil de seguridad cardiovascular son más seguros. Los tricíclicos y los inhibidores de la monoaminoxidasa son fármacos que en dosis tóxicas pueden producir arritmias por aumento de QT, torsada de Point y muerte súbita, y eso se veía de manera importante. Entonces el perfil de seguridad en un contexto de intoxicación era ampliamente diferente y daba otros tipos de márgenes en sus usos. Eso es una de las explicaciones también. Algunos conceptos generales. Las principales hipótesis de la depresión, hablábamos hoy de las hipótesis de las monoaminas, que es de la década de 50, 60. De ahí pasamos a la hipótesis de la modulación receptorial, downregulation de los receptores adrenérgicos, ¿no? Cuando hay un estímulo importante de noradrenalina, los receptores sensan que es demasiada noradrenalina, se van para dentro de la celda nuevamente. O al revés. La hipótesis de la transducción, centramos en la proteína G, cómo es la comunicación intracelular, ¿no? Esta hipótesis viene a surgir porque, por más que se modulaba el sistema noradrenérgico, siempre hay una latencia en el inicio de la acción antidepresiva
tanto con los antidepresivos tricíclicos, los IMAO y los inhibidores de recaptación de serotonina, y se postulaba que debería haber algo más allá de las cascadas del desarrollo de la modulación de la información o de las señales intracelulares, que tendría que ver con traducción de proteínas. Y una cuarta hipótesis, la hipótesis neurotrófica, con la incidencia de factores de crecimiento neuronales que pueden revertir daño y atrofias neuronales, que se ve también en la depresión. Esto quédenselo y ténganlo guardado, porque en la actualidad tal vez las novedades terapéuticas en depresión irían por esos caminos. Lo que hablábamos hoy un poquito de las múltiples hipótesis fisiopatológicas y esa somatosis, digamos, que hablábamos hoy, con unas características todavía poco definibles para las enfermedades psiquiátricas, pero que se expresan de alguna manera fenotípicamente en X síntomas, ¿no? Los síntomas depresivos. Pero cuando tratamos de ver qué hay en esa somatosis, encontramos que pueden haber múltiples vías de modulación, cada vez se encuentran más. Nuevas vías pueden abrir nuevos campos en la terapéutica, y que a veces no es fácil de dilucidar. No hay una relación lineal entre una alteración fisiopatológica y la depresión. No podemos quedar con el concepto de hace 60 años atrás de la hipótesis monoaminérgica de la depresión, porque es esa y probablemente sean muchas más. Otro concepto importante que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, cuando íbamos al liceo en la década de los 90, no sé si recuerdan, probablemente hay muchas personas que bueno, en la década del 80, inclusive sirve para los que iban en la década del 70, se hablaba de la relación enzimática de la llave en la cerradura, ¿no? Cómo hay una relación estructural y de simbiosis biológica entre una sustancia, digamos, X y un receptor del organismo para una determinada función. Eso aplica a veces para algunos procesos bien interesantes, pero para la actividad receptorial del sistema nervioso central y la modulación de las funciones, eso no es tan así. Hablamos de selectividades polirreceptoriales, no solo modulando un solo tipo de receptor, sino modulando múltiples subtipos de receptores en diferentes áreas del sistema nervioso central con diferentes funciones. Un ejemplo de ello es la vortioxetina, que también los denominan multimodales. La vortioxetina es uno de los antidepresivos multimodal que se han desarrollado en los últimos años. En Uruguay está, en algunas instituciones está a disposición. No sé si ACE en este momento lo tiene. Creo que no. ¿No, Ismael? No, para algún paciente puntual puede ser que se haya comprado en alguna unidad, pero no Por eso, no está actualmente. he entendido eso. Bien. Otro concepto importante respecto a los antidepresivos, principalmente los ISRS, que son los que predominan en su uso, son los aspectos farmacocinéticos. Lo anterior, cuando hablábamos de los receptores, son los aspectos farmacodinámicos. Hoy al principio les decía que había variabilidad en estos aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos. Acá estoy haciendo una ejemplificación general, pero cada individuo en particular es un mundo en sí mismo para esto. Y la farmacocinética, desde el punto de vista farmacocinético, los inhibidores de la recaptación de serotonina básicamente inhiben las enzimas metabolizadoras en el hígado, las CP450, predominantemente. No la inhiben todas la misma calidad, mucho menos, pero fluoxetina es una pan-inhibidora, inhibe una cantidad de CYP. Fluoxamine inhibe principalmente la CYP1A2. ¿Qué quiere decir esto? Que otro fármaco que se metabolice por la CYP1A2, y yo lo tengo con fluoxamina, puedo desencadenar toxicidades, por ejemplo, en el fármaco. ¿Por qué? Porque no se termina de metabolizar del todo y quedan en mayores concentraciones. Por ejemplo, es un tipo de interacción farmacocinética que es muy frecuente a veces. Sucede con el cigarrillo,
y la clozapina, por ejemplo, que Ismael les contará más adelante. Entonces hablábamos hoy de a qué se debe este aumento sostenido del consumo. Y se debe principalmente, esta es una hipótesis, pero mayor incidencia de los trastornos del estado de ánimo. Ahí no estoy tan de acuerdo, creo que la incidencia se ha mantenido, si bien hay divergencias y opiniones. Mayor detección diagnóstica por parte de los médicos de atención primaria, tal vez, podría ser. Uso de antidepresivos en etapas tempranas de la vida en niños y adolescentes. Sí, ahí también vemos que se está usando más. Extensión de las indicaciones terapéuticas. ¿Por qué? Acá es un tema interesante y sensible. Nosotros denominamos antidepresivos porque fue en las primeras indicaciones en las que encontramos su función. Pero probablemente los antidepresivos y principalmente los inhibidores de recaptación de serotonina sean antidepresivos, pero no sean solo antidepresivos, y algunos son pocos antidepresivos, sino que son excelentes también ansiolíticos. Por eso se utilizan para los trastornos de ansiedad, ¿tá? Del espectro de ansiedad. Y ahí está la extensión, de alguna manera, de las indicaciones terapéuticas, ¿tá? Ese gráfico que nosotros veíamos al principio del uso o el consumo, principalmente de los antidepresivos, la OCDE, se puede responder a estas 4 grandes hipótesis, pero yo creo que la extensión de las indicaciones terapéuticas es un punto importante. Como les decía acá, el perfil farmacológico de los CSRS de alguna manera ha determinado el aumento del consumo de los antidepresivos, ¿no? De un perfil más antidepresivo a un perfil ansiolítico con un perfil de seguridad tolerable desde el punto de vista cardiovascular en intoxicaciones. Otro factor que incide de alguna manera en el consumo, a nuestro juicio, es el factor del tiempo. En este gráfico son datos de la Unión del Reino Unido. En la línea continua, nosotros vemos la prevalencia del uso de los antidepresivos. Sin embargo, la línea discontinua, que es la incidencia, no se corresponde de la misma manera. ¿Qué quiere decir? De alguna manera, siempre tendemos a prescribir nuevos antidepresivos de manera constante a nuevos individuos, pero lo que no estamos haciendo es retirar o cerrar los tratamientos de los individuos que venían pasando. Va pasando el tiempo, se van acumulando los tratamientos, ¿tá? De los individuos con antidepresivos. Entonces, eso nos puede también, de alguna manera, aumentar el consumo de antidepresivos. Y otro punto de vista importante también es el punto de vista cultural del uso de los antidepresivos y la percepción de la población, de muchos individuos, de la necesidad de utilizar un medicamento para situaciones normales de la vida. No estoy diciendo que no lo debemos usar en algunos momentos donde hay gran ansiedad y eventualmente veamos riesgo, pero hay situaciones que perfectamente son muy discutibles en su uso. Por ejemplo, en un duelo, tenemos que ver si estamos dentro de un duelo patológico o no. Hay situaciones banales de la vida que hemos empezado a medicalizar de alguna manera y tenemos que ser cuidadosos al respecto. Pero la verdad que las demandas desde el punto de vista cultural del usuario a veces se inciden. Y pasando un poco a las novedades terapéuticas, si es que puede haber novedades después de pensar en el uso, ¿no? y algunas características farmacológicas de los antidepresivos, principalmente los CSRS. El campo de la depresión se está moviendo hacia otros sistemas de modulación a nivel del sistema nervioso central, como el sistema glutamatérgico. Y aquí tenemos una sustancia que es la ketamina, que es un anestésico disociativo, que algunos adolescentes o gente lo utiliza en contextos de fiestas electrónicas, etc. Un anestésico para animales, muy utilizado en la hípica también. Se ha visto, esto es lo interesante, que tiene un perfil antidepresivo de acción rápida, pero que no se prolonga en el tiempo.
y obviamente se usa por vía parenteral, aunque hay algunas formulaciones como la esketamina por vía intranasal. Pero acá nos pone en un capítulo, que es lo que quiero traer como novedad, que empezamos a salir del concepto tradicional del antidepresivo con la modulación de las aminas biógenas, noradrenalina, serotonina, con inicios de acción más retardados en el tiempo, con perfiles ansiolíticos, pero con inicios de acción lento, a entrar en el sistema glutamatérgico, con inicios de acciones rápidos, pero no mantenidos en el tiempo, pero que nos abre un campo nuevo del tratamiento de la depresión, principalmente en aguda. En algunos países se utiliza como antisuicidio, ¿no? En depresiones bipolares y unipolares. Quería destacar eso. Y la ketamina, para destacarla un poquito, es de acción rápida, pero que no se sostiene en el tiempo. Se une a los receptores NMDA del sistema glutamatérgico. Estos los receptores NMDA son postsinápticos y activan la potenciación a largo plazo de la plasticidad enzimática. Y el glutamato también estimula receptores AMPA, que son glutamatérgicos, y se cree que es a través de este tipo de receptores AMPA que se desencadena la respuesta y el aumento de los factores neurotróficos cerebrales, con la consiguiente reorganización de la comunicación neuronal como antidepresivo. Pero de ahí, de esa somatosis y de esa modulación o mecanismo de acción que planteamos al inicio, a la práctica clínica diaria, hay un dato importante. Este artículo se lo traigo, pues salió en abril, sobre la psilocibina. Es un ensayo clínico controlado, es decir, comparan un antidepresivo conocido, como es la depresión, con psilocibina, que es un psicodélico, que hace un tiempo ya se viene estudiando para el tratamiento de la depresión, pero esto es un artículo que salió en una revista de alto impacto, una revista muy importante americana, el New England Journal of Medicine, en abril del año pasado, de este año, perdón, donde no encuentra grandes diferencias significativas entre la psilocibina y el escitalopram, pero sí abre un campo potencial de tratamiento de nuevas sustancias para el tratamiento de la depresión con mecanismos de acción novedosos, con fórmulas de administración también novedosas, de no utilización continua, sino usarlas quincenalmente o cada 20 días, por ejemplo. Este ensayo no encontró grandes diferencias, pero lo traigo porque probablemente tanto de ketamina como de psilocibina comencemos a hablar en los próximos años. Por lo menos para el tema de la depresión. Ahora bien, entrando en el otro gran capítulo, que son los antipsicóticos, gran capítulo también. Tal vez no hay grandes novedades como lo estamos pudiendo visualizar en la depresión. Pero algunas cosas que quiero destacar. Los antipsicóticos han demostrado eficacia en los trastornos severos y persistentes, es decir, en la psicosis crónica tipo esquizofrenia o en el trastorno bipolar también, principalmente en la fase de compensación maníaca. Pero son un grupo heterogéneo, hoy hablábamos lo mismo con los antidepresivos, en donde establece diferentes relaciones en el beneficio que dan y en la seguridad o el riesgo que puedan tener, ¿no? Básicamente, también fueron desarrollados igual que los antidepresivos, y se han descubierto de forma casual, digamos, serendípicamente, como dicen algunos, el serendipity, de forma inesperada. Y en esa primera ola del desarrollo de los antipsicóticos, como no se entendía muy bien de qué iba, tuvieron varios nombres. Se les denominó tranquilizantes mayores, antialucinatorios, antidelirantes, catalépticos. Y finalmente, uno de los principales investigadores en este campo, de Leigh Deniker, en el segundo congreso de Zurich de psiquiatría, en el 58 por ahí, o 57, no me acuerdo muy bien, lo denominan neurolépticos. Neuroléptico porque consideraban que para tener un efecto beneficioso
como en la disminución de la producción delirante, tenían que neuroleptizarlo, es decir, generarle como un parkinsonismo farmacológico. Estamos hablando que en esa época utilizaban dosis 10 veces más de las que utilizamos hoy. Utilizaban dosis de 70, 80, 90, 100 miligramos día. Nosotros hoy, de haloperidol, hoy nosotros usamos 7,5 miligramos promedialmente para tratar un episodio psicótico, con un antipsicótico típico como el haloperidol. Sin embargo, los americanos en esa época, bueno, los aviones no estaban tan desarrollados, la aviación comercial aeronáutica, tenían que ir en barco y se ve que no fueron todos. Los americanos siguieron con el concepto de tranquilizantes mayores y después acuñaron el término antipsicóticos, que digamos es que predomina hasta la actualidad. Pero tampoco es un término muy feliz el término antipsicótico como lo es el de antidepresivos. ¿Por qué? Porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de psicosis? Los antipsicóticos se remiten principalmente y son buenos antipsicóticos en disminuir la actividad productiva delirante, es decir, todos los síntomas positivos de la esquizofrenia. Las alucinaciones, la desorganización mental, las ideas delirantes, productivas, pero poco inciden en los efectos negativos que se les llama. Es más, a veces se solapan los efectos negativos de la patología con los efectos adversos de la medicación. Entonces, si asumimos que la psicosis es más que la producción delirante, porque el concepto de psicosis no son solamente las ideas delirantes ni las alucinaciones, es un estar en el mundo del individuo, donde los aspectos negativos de la patología son tan o más importantes que los aspectos que nosotros vemos ruidosamente y que en general son los que motivan los ingresos materiales. Eso es la psicosis. Por lo tanto, los antipsicóticos, desde esa perspectiva, son un poco antipsicóticos. Y en este sentido quiero dejar bien claro que nos gusta diferenciar los antipsicóticos de un uso transitorio o agudo versus un uso crónico o persistente. Y el haloperidol es un buen prototipo de antipsicótico, ya viejo inclusive, como para la patología aguda, porque es eficaz y es relativamente seguro. Y tiene como características el haloperidol ser un antagonista de los receptores dopaminérgicos, que es la vía y el sistema receptorial principal en estos efectos positivos de la patología esquizofrénica, como los delirios y las alucinaciones. Los antipsicóticos típicos, como el haloperidol, que son muy buenos antagonizando ese tipo de receptores, es decir, inhibiéndolos, son eficaces anti-alucinatorios y antidelirantes. Sin embargo, cuando vemos la serie de largo plazo y los efectos de los antipsicóticos más a largo plazo, ya ahí entramos en otro terreno. Y los antipsicóticos atípicos tienen un comportamiento mucho mejor que los antipsicóticos típicos. Principalmente el ejemplo de este es la clozapina. La clozapina es un antipsicótico que tenemos en nuestro medio, no del todo comprendido en su uso y subutilizado. Creemos que tenemos que utilizarlo más. Tiene sus efectos adversos que han asustado a mucha gente, pero controlándolos bien, adecuadamente, no tenemos mayores inconvenientes. Un segundito. No tenemos mayores inconvenientes. Siempre que lo podamos controlar adecuadamente. ¿Qué quiero decir con esto? Los antipsicóticos atípicos cambian un poquito el perfil de lo que nosotros entendemos en la función de los antipsicóticos. Va un poquito más allá de esa modulación dopaminérgica de 2. Se mete con los receptores serotoninérgicos, 5-HT2 principalmente. Y es eficaz en los síntomas positivos, sí. Pero también se hablaba de que son un poco mejor para los síntomas negativos. Y realmente como clozapina, todavía no hay ninguno que lo haya llegado a la talla. Y de hecho clozapina es el antipsicótico de elección
en lo que se considera la esquizofrenia resistente al tratamiento, que no es nada más ni nada menos que un 30% de los individuos que padecen esta patología. Para ponerlo en números absolutos, si nosotros asumimos que la esquizofrenia tiene una prevalencia de un 1% general, poblacional, estamos hablando que en Uruguay hay al menos entre 35.000 y 40.000 personas con esquizofrenia. Si asumimos que el 30%, según todas las series internacionales, son resistentes al tratamiento, estamos hablando que al menos 10.000 personas deberían estar en tratamiento con clozapina. Y estamos lejos de eso. Es decir, hay un subuso de la clozapina. Por varios factores que no vamos a detallar en el momento, pero que sí nos parece importante trabajar. Y eso podríamos verlo como un avance en el sentido de cómo utilizamos las herramientas terapéuticas que tenemos en la actualidad. Otra cosa interesante es que el concepto de típicos y atípicos no se relaciona con la evolución temporal de la aparición del antipsicótico, sí se relaciona con el perfil farmacodinámico, es decir, la modulación dopaminérgica o dopaminérgica serotoninérgica. ¿Por qué? Porque tanto el haloperidol como la clozapina fueron descubiertos y desarrollados de alguna manera en la misma época, a fin de la década del 50. Lo que pasa que como la clozapina no era el típico antagonizador dopaminérgico, no se conceptualizó adecuadamente cuál podría ser su rol en la terapéutica. Porque se consideraba que la neuroleptización, eso que hablábamos hoy, de llegar a ciertos síntomas de tonicidad del músculo, parkinsonismo farmacológico, era un criterio para tratar adecuadamente la psicosis. Hoy estamos lejos de ese concepto, llevamos dosis mucho menores y no tenemos que neuroleptizar a una persona para llegar a un tratamiento eficaz. Y de hecho, aquellos medicamentos que no producen neuroleptización, como la clozapina, porque tiene una constante disociación muy rápida con el receptor dopaminérgico, es decir, se une, pero se desprende rápidamente al receptor de dopamina, es eficaz como antipsicótico. De alguna manera, la clozapina nos cambia la idea de la somatosis de la esquizofrenia. En Uruguay tenemos antipsicóticos típicos y atípicos y de depósito también. Los típicos más sensitivos, clásicos del haloperidol, los más sedativos, pues tienen un efecto carínico, noradrenérgico, periférico, es clorpromacina y levomepromacina. Nos baja mucho la presión, hay que darlos de noche, son más complicados en ese sentido. Los antipsicóticos de depósito, básicamente en Uruguay estamos mal, tenemos 3 antipsicóticos, hipotiazina y haloperidol retar, que son 2 antipsicóticos típicos, clásicos, y risperidona, que es un antipsicótico atípico, pero que en los hechos se comporta casi como un típico. ¿Ah? Clásicamente lo que decimos es que los antipsicóticos típicos en el perfil de la seguridad producen efectos motores, adversos motores, principalmente extrapiramidalismo, distonías, acaticia, disquinesias, etc. Y los atípicos, más un perfil de efectos metabólicos, ¿no? Aumento de peso, síndrome de dislipemia, insulinoresistencia, etc. ¿No? Pero la verdad es que los atípicos también pueden producir síntomas extrapiramidales, y algunos de ellos lo producen más que otros. En Uruguay, de atípicos tenemos clozapina, olanzapina, ketamina, risperidona, aripiprazol, y recientemente ingresó a nuestro país la lurazidona. ¿Ah? En la región, lo traigo porque en la región, en Brasil, acenapina estaba, hay una charla que escuché a través del doctor Sabe, que es un uruguayo, está en Brasil, que tenía muy buena experiencia con acenapina, pero ahora ya no está más en el mercado brasilero. Cariprazina, brexiprazol y haloperidol. Y quiero hacer énfasis en esto porque en el hospital, cuando usamos los antipsicóticos principalmente, por el antagonismo de 2, lo que hacemos es
bloquear el receptor dopaminérgico D2 y evitar que las alucinaciones, las ideas delirantes, sigan explayándose por así. Lo callan, como lo muestra el dibujo. Pero asociado al antagonismo dopaminérgico y con una relación dosis-dependencia, es decir, a medida que aumentamos la dosis, también tocamos otras vías dopaminérgicas que tienen que ver con lo motor, y ahí es donde observamos los síntomas extrapiramidales. Y para ir cerrando un poquito, quedan un par de diapositivas más, pero traigo este estudio, que es un estudio relativamente nuevo, tiene 2 años, creo, 2019, que es, a mi juicio, es un tipo de estudios que todavía tenemos que aprender a interpretar, porque como yo les decía al principio, la gran mayoría de evidencia que hay construida es a partir de los ensayos de fase 3, de fase de desarrollo de los medicamentos que sirven para sortear una agencia reguladora, y son pocos los estudios que pragmáticos en la práctica clínica real. Y en los últimos años no han aparecido estudios pragmáticos, pero empezaron a aparecer estos network metaanálisis, que el metaanálisis lo que hace es una ensalada de esos ensayos clínicos de fase 3, digamos, por decirlo así, en donde se van mezclando para aumentar el N y la potencia del estudio. Bueno, es una estrategia metodológica que se utiliza y que se considera válida. Y los network meta-análisis lo que vienen a hacer es a mezclar todos esos estudios en una ensalada, pero a su vez a comparar, a realizar comparaciones directas entre los estudios e indirectas entre un estudio y otro, siempre que tengan un comparador común. Entonces, con eso, la posibilidad de ampliar la potencia, los N de los trabajos, es muy importante. Es muy importante porque, por ejemplo, en este tipo de trabajo se comparó la tolerabilidad y la eficacia, es decir, la seguridad y el beneficio de 32 antipsicóticos en la fase aguda en tratamiento de múltiples episodios de esquizofrenia. Incluyeron 402 estudios, un montón, 53.463 pacientes y 32 antipsicóticos. Y compararon. ¿Qué estudiaron? El resultado primero es la reducción de los síntomas generales. Básicamente lo que se estudia. Es algo muy genérico, ¿no? Y en este estudio se detecta que clozapina puntea muy bien, olanzapina, risperidona también, ahí, aloperidol queda como media tabla, quetiapina y aripiprazol están un poco más abajo, pero de alguna manera todos los antipsicóticos típicos y atípicos muestran un beneficio en los cambios generales del tratamiento de la psicosis esquizofrénica. Se empiezan a diferenciar un poco más en los aspectos de seguridad, aquellos que aumentan más el peso, aquellos que pueden producir más prolactinemia, hiperprolactinemia, etc. Y ahí se tendrá que balancear con el individuo en qué tipo de medicamento tendremos que optar. Y lo traigo en relación a la ley de salud mental. De alguna manera tenemos que comenzar a prescribir nuestros medicamentos en el contexto de la toma de decisiones compartidas. Nosotros tenemos que, de alguna manera, poner esto arriba de la mesa con nuestros pacientes. Es decir, la mejor opción que tenemos en el momento. Pero cuando hablamos de la perspectiva de derechos, yo sé que a algunos colegas esto les rechina un poco, pero es fundamental empoderar a las personas que están tan estigmatizadas desde el punto de vista de su salud mental y social. Obviamente siempre y cuando estén con las condiciones necesarias y adecuadas como para poder hacerlo. Que a veces en las fases agudas es más difícil, pero en las fases más crónicas de los tratamientos las cosas van cambiando. Y les traigo la lurasidona, que es el nuevo antipsicótico que hay en nuestro medio, que principalmente ha encontrado un nicho en las patologías afectivas, tanto en la depresión bipolar, por el perfil serotoninérgico que tiene, también tiene un efecto antagónico de 2 marcado,
Eso le produce síntomas extrapiramidales. Cuando aumentamos mucho la dosis, se generan acaticias y se ve con la lurasidona. No son tan sedativos y tampoco aumenta mucho el peso, lo cual es un diferencial con la quetiapina, con la olanzapina, con la clozapina. Pero principalmente tiene su rol ahí compitiendo con la quetiapina para los trastornos afectivos. Y se usa principalmente de noche con las comidas, que es el momento que se absorbe mejor con comidas. Este medicamento lo tenemos en Uruguay. Y después hay algunos antipsicóticos relativamente nuevos, como asenapina, cariprazina, brexiprazol y paliperidona, que quiero comentarlos porque en algún momento capaz que pueden andar por la vuelta. Ejemplo, la asenapina es un antipsicótico de los más nuevos también. Tiene una estructura química relacionada con la mirtazapina, un antidepresivo, que es sedativo, que se da de noche. Y tiene efectos sedativos bastante interesantes y tenía una posibilidad de utilización sublingual. Se utilizaba mucho en algunos psicóticos y trastornos afectivos. La experiencia de este uruguayo sabe que estaba en Brasil era muy buena porque tenía la posibilidad de hacer una sedación relativamente rápida sin utilizar inyectables porque lo usaba sublingual. Esa era una de las características que tenía la asenapina. Creo que por razones comerciales fue discontinuada en Brasil, no sé si en Argentina. Pero es un antipsicótico que aparentemente puede ser interesante. La cariprazina ya tiene otros perfiles, tiene acciones potentes con los receptores D3 también, con otro perfil del sector serotoninérgico y del sistema dopaminérgico D2 también. Es poco sedativa y le conferiría como un interesante mecanismo de acción con modulaciones, por decirlo así, y está siendo utilizado para la psicosis crónica tipo esquizofrénica. El brexiprazol es como un aripiprazol mejorado. Está relacionado estructuralmente desde el punto de vista químico con el aripiprazol, pero es un poquito más antagonista que el D2. Es decir, capaz que es un poquito mejor antipsicótico en ese del ruido, ¿no? De las alucinaciones, de los delirios, porque dura más la acción antagonista de 2, pero también tiene efectos 5-HT2A y agonismo parcial 5-HT1, lo cual teóricamente debería mejorar sus propiedades antipsicóticas y atípicas y reducir los efectos extrapiramidales. Por más que tenga una acción antagonista de 2 más marcada. Entonces, bueno, el aripiprazol, cuando lo usamos en dosis de 15, ya 20 miligramos, vemos acaticia, vemos algunos efectos extrapiramidales importantes, por más que sea un antipsicótico atípico. No aumentan de peso, eso sí, es bastante claro. Pero los síntomas extrapiramidales sí. Y la paliperidona, que es el metabolito activo de la risperidona, antipsicótico muy conocido por todos nosotros, que está en una presentación inyectable, que por cierto no es nada barata y por lo tanto la accesibilidad es muy magra por parte de los usuarios. Y la paliperidona no se metaboliza a nivel hepático, o sea, tiene pocas posibilidades de interacciones farmacocinéticas a ese nivel y ese sería un diferencial importante de la paliperidona. En el extranjero hay algunas presentaciones de inyectables de larga duración, de un mes y hasta de 40 y pico de días, y hay otras hasta de 3 meses. No sé si había un desarrollo hasta de 6 meses. Digo, porque en este contexto en el cual estamos muy magros de antipsicóticos de depósito, que tendrían su lugar en la terapéutica, tenemos que tener otras opciones terapéuticas con antipsicóticos atípicos que no tenemos. Y bueno, una de las posibilidades podría ser la paliperidona o inclusive la aripiprazol inyectable, que sé que están en la región, pero no lo tenemos ahora. Así que este era un pantallazo, una panorámica general de cómo los usamos los antipsicóticos o los antidepresivos, algunos factores que inciden en su uso y eventualmente algunas novedades que puedan venir en el futuro de nuestro país. Pero bueno, eso es incierto. Muchas gracias. Bueno, bárbaro.
Gracias, Mauricio. Voy a ver si puedo compartir yo la pantalla. Mauricio, tenés que dejar de compartir para que yo pueda compartir. Ah. Bueno, primero que nada, saludo a todos. Muchas gracias, Matilde, Fabricio, por la invitación. Es un gusto participar en estas instancias de formación. Creo que tanto nos ayuda. Yo participé en alguna de las otras que estuvieron ustedes armando, y la verdad que me parece que son sumamente importantes. La idea, bueno, Mauricio un poco estuvo hablando de lo que es los avances que hay en psicofarmacología a nivel mundial. La idea un poco de esta parte de la charla es conocer un poco de las cosas que estamos haciendo a nivel de nuestro hospital para poder optimizar la terapéutica que tenemos. Es así que si bien estamos escasos de algunas cosas que marcan la modernidad psicofarmacológica, a nivel de nuestro país, nuestro hospital, el Hospital Vilar de Bo, tiene un arsenal terapéutico que es comparable con el resto de las instituciones. Nosotros tenemos un vademecum en la parte de psicofarmacología actualizado, y nuestra idea en esta presentación es conocer algunas formas que pueden existir para optimizar los tratamientos que tenemos actualmente, y algunas de las cosas que se han hecho en el hospital y la perspectiva futura de otras cosas que se puedan hacer. Entonces, más allá de poder tener lo último en un tratamiento a nivel de psiquiatría o a nivel de cualquier patología, uno puede tener algunas cosas que le pueden estar ayudando a lo que es mejorar los tratamientos que uno tiene, ¿no? Es así que, por ejemplo, se puede dar una buena selección de qué medicamentos tiene uno, ¿no? Haciendo esa tríada que es beneficio, seguridad y costo, ¿no? Tres cosas que en cualquier tratamiento uno tiene que tener presentes. O sea, qué beneficio voy a tener con el uso de ese medicamento. Los aspectos de seguridad, obviamente, en ese balance beneficio-riesgo, y el costo, ¿no? El costo asociado, uno en lo que piensa como uso racional de los medicamentos, ¿no? Esa definición que viene hace muchísimo tiempo, hecha por la OMS. El costo también es un pilar en lo que es el uso racional de los medicamentos. Entonces, algunas de las estrategias que uno podría tener para mejorar los tratamientos que hoy se tienen también son la implementación de guías clínicas independientes, ¿no? Que para muchas patologías existe, pero puede haber implementación de guías también adoptadas a lo que es el uso en la población misma del hospital. Hay un ejemplo en nuestro hospital claro que es con la clozapina, ¿no? Que hay un protocolo que se hizo a través de un grupo interdisciplinario, donde se pautó el uso de la clozapina, teniendo no solo en cuenta aquellos aspectos del beneficio de su uso, sino también de la seguridad. Entonces, la implementación de las guías y ver que esas guías se vayan cumpliendo es una forma también para optimizar los tratamientos que tenemos. Obviamente las instancias como esta o las instancias de educación y formación independientes son también pilares en la forma que uno va mejorando los tratamientos o optimizando el uso de esos tratamientos. Evaluar la calidad de la asistencia, ¿no? Creo que muchas veces nos conformamos con el tema de brindar asistencia como eso si fuera lo necesario y ahí nos quedamos, ¿no? Y es necesario evaluar qué tipo de asistencia damos. Hoy Mauricio hablaba un poco de lo que es la implementación de la ley de salud mental, y la calidad de la asistencia también está reflejado ahí, pero a veces es difícil cómo se evalúa esa calidad de asistencia, ¿no? Entonces, alguna forma de evaluar la calidad de asistencia es compararse las cosas que se hacen a nivel del microclima laboral de su trabajo
comparando con las guías clínicas, por ejemplo, o con las cosas que a nivel internacional han mostrado que son más eficientes. Y uno va evaluando qué tipo de asistencia está brindando. Un punto que cada vez está más en boga y con la modernidad está lo que es la prescripción electrónica, ¿no? La forma que uno recibe la información en la farmacia, pero también existe lo que es la implementación de la prescripción electrónica asistida, que eso es algo que algunas instituciones empezaron a utilizar, que es esa forma de poder colaborar con el prescriptor, con el médico, con las indicaciones que hace, pero brindándole algunos aspectos que le pueden ayudar en la parte de seguridad, por ejemplo, o dosis máximas. Un médico cuando va haciendo la prescripción, el mismo sistema lo va ayudando en lo que son, por ejemplo, esas interacciones que son muy difíciles a veces de conocer, interacciones entre medicamentos, interacciones medicamentos-alimentos. Esa prescripción electrónica asistida es algo que en diferentes, acá en Uruguay, no es algo que está sucediendo en otros lados, se está empezando a utilizar. Y otros ejemplos son medidas regulatorias, medidas que dirijan un poco la forma que se hace la prescripción en una institución. En muchas instituciones lo que han definido para optimizar los tratamientos es que determinadas prescripciones, más allá de que exista una indicación de un médico, hay medidas regulatorias que dicen que esa prescripción no va con las guías y no permiten, por ejemplo, la dispensación desde la farmacia. O sea, los médicos pueden hacer la prescripción, pero, por ejemplo, si se aparta de las guías clínicas que tiene la institución, la farmacia no hace esa dispensación. Porque en realidad lo que se piensa es que no va en concordancia con las guías clínicas que uno tiene. Entonces, yo lo que voy a hacer acá ahora es contar un poquito, contar un poquito lo que hemos hecho desde la unidad de farmacología clínica en el hospital y cómo hemos intentado optimizar los tratamientos a partir del trabajo en la unidad de farmacología clínica. La unidad de farmacología clínica hace bastantes años que está en el hospital, del año 2012, 2013. Está conformada por Mauricio, que tuvimos la presentación recién, Mauricio Toledo, el colega nuestro Mauricio Mato, el otro químico del hospital, y por mí. Y bueno, lo que intentamos, esta unidad de farmacología clínica, cuando la pensamos, su objetivo principal es la promoción del uso racional de los medicamentos, ¿no? A través de la mejora terapéutica en términos de efectividad, seguridad y costo, tanto a nivel hospitalario como a nivel del paciente, generando una adecuada política de medicamentos y seguimiento farmacoterapéutico. Y nosotros nos planteamos 3 estrategias, ¿no? Una es la docencia, a través de jornadas de formación, a través de difusión, de investigación, hacemos algunos estudios del uso de medicamentos dentro del hospital, y la evaluación, ¿no? Haciendo esa investigación, lo que hablaba hace un ratito, comparándonos con, por ejemplo, guías clínicas o usos que se hagan a nivel general. Esta unidad está funcionando hace un tiempo. Como contaba Mauricio, el año pasado a Mauricio le solicitaron que no estuviera más en el hospital, porque nosotros planteamos que Mauricio podía estar con una cantidad X de horas, porque la veíamos muy necesaria, no solo para la unidad, sino para todo el hospital. Pero bueno, desde la Dirección de Salud Mental y de la Dirección del hospital se dijo que esas horas eran muy pocas y Mauricio obviamente no podía, tenía un cargo de alta dedicación, no podía brindar más horas, y bueno, lo hicieron renunciar, con lo cual perdimos las horas de psiquiatra en la unidad. Tenemos una cantidad de psiquiatras que colaboran con nosotros, como Karina Ricciardi, la doctora Frontini, pero también lo hacen en el momento que pueden, pero no tienen horas destinadas aún a la unidad, por más que desde Salud Mental y desde la dirección nos dijeron que próximamente íbamos a tener horas de psiquiatra para continuar haciendo los trabajos, que ahora les voy mostrando algunos ejemplos. Entonces, ¿cuál es la idea del comité de la unidad de farmacología? Es colaborar con el comité de farmacia. Nosotros tenemos un comité de farmacia en el hospital hace un tiempo, y ya que hay varios compañeros de enfermería, hace tiempo que la doctora Silvana Carucci, que está en la dirección, ha pedido que se integre algún compañero de enfermería que hace tiempo no tenemos,
pero es sumamente importante para el comité de farmacia tener alguien de enfermería que lamentablemente hace un tiempo que no nos acompaña nadie. Entonces, capaz que está bueno canalizar un poco con la dirección a algún compañero que le interese trabajar con nosotros. El comité de farmacia está integrado, bueno, estoy yo, hay gente de dirección, la doctora Carucci, está Rosa Ortiz, está Karina Ricciardi, y hay más psiquiatras, y bueno, nos está faltando enfermería hace un tiempo, está la doctora Adriana Dominzain también trabajando con nosotros. Entonces, voy a dar algunos ejemplos de algunas estrategias que hemos hecho para mejorar el uso de los medicamentos. Son cosas que ustedes conocen y está buena compartirlas. ¿Qué pasó? En el año 2019 empezamos, en realidad esto es un trabajo que venimos hace tiempo viendo. Hoy Mauricio hablaba que nosotros tenemos 2 antipsicóticos de depósito que se usan mucho en el hospital, ustedes sabrán, el haloperidol de depósito y la pipotiacina de depósito. Desde hace más de 3-4 años veíamos que el uso de la pipotiacina era muchísimo mayor comparado con el haloperidol, ¿no? Entonces, sacamos algunos datos del año 2019, ahí pueden ver, por ejemplo, en Policlínica, cerca de un 60% usaba pipotiacina y un 40% usaba haloperidol. En las salas se usaba incluso más pipotiacina, cerca de un 65% comparado con el haloperidol de depósito, y en la emergencia muchísimo más, ¿no? Casi más de un 90% de las indicaciones a los pacientes eran de pipotiacina en comparación con la haloperidol. Entonces, les cuento para que sepan, el hospital desde el año 2018-2019 no recibe un refuerzo de dinero en el rubro medicamentos, o sea, tenemos el mismo rubro, el mismo gasto del año 2019, y pese a que cada 6 meses aumentan los medicamentos por ajuste de IPC, nosotros no hemos tenido aumento en el rubro, en el cupo, en lo que podemos comprar de medicamentos. Y bueno, una de las estrategias que empezamos a ver, ¿no? Si bien se pedían refuerzos presupuestales para un aumento en la compra de medicamentos, no tuvimos refuerzo. Entonces, una de las estrategias fue empezar a ver cómo mejorar el uso de alguna cosa. Entonces, una de las cuestiones fue comparar haloperidol de depósito con pipotiacina de depósito. Hicimos un estudio rápido comparando la parte de seguridad y la parte de efectividad, y a nivel internacional no hay nada que diga que la pipotiacina es mejor que el haloperidol. Por más que exista algún pensamiento de alguno de los psiquiatras de que sí que es mejor la pipotiacina, no hay ningún fundamento teórico, no hay nada documentado que diga que la pipotiacina es mejor que el haloperidol, comparándolos. Entonces, cuando uno veía la parte del costo de tratamiento, nos salía 3 veces más caro un tratamiento con pipotiacina que un tratamiento con haloperidol de depósito. Cuando en realidad, haciendo la búsqueda biográfica, veía que tenía un similar perfil de efectividad y un similar perfil de seguridad. Entonces, ahí cuando veía, esto fue un estudio que hicimos de consumo en tantos años, hasta el 2018, si bien bajó un poquito el uso de los depósitos, siempre la pipotiacina se usó más que el haloperidol. Entonces en 2019 empezamos a ver en el comité de farmacia, a través de estos datos que daba la unidad de farmacología clínica, si tienen un perfil similar de seguridad, ¿no? Y tienen un perfil similar de efectividad, ¿cómo podemos cambiar un poco la tendencia en su uso? Antes, por ejemplo, en años anteriores, lo que hicimos fue hacer algunas charlas en Policlínica, año 2017, 2018, y conversar con algunos de los psiquiatras y decirle esta diferencia de precio, de ver por qué no pasaban a los pacientes a haloperidol de depósito. Tuvimos, vamos a decirlo claro, 2 psiquiatras que realmente nos dieron bolilla a lo que nosotros estamos diciendo, y el resto de los psiquiatras de la Policlínica continuó con su práctica. Por eso cuando veíamos la tendencia, nosotros empezamos a conversar con ellos en 2013, 2014, 2015,
y ahí se ve que empieza a bajar un poco el haloperidol de depósito, pero no fue una medida que tuviera un impacto significativo. Entonces, lo que definimos en febrero de 2020 fue que para cualquier tratamiento con pipotiacina de depósito se debía justificar el tratamiento enviando una nota al Comité de Farmacia Terapéutica, y esa nota iba a ser evaluada para ver si se autorizaba o no el tratamiento con pipotiacina de depósito. Entonces, acá les muestro una comparación en el uso de los depósitos. ¿Qué pasó? Teníamos una cantidad de pacientes, donde ven ahí en azul eran pacientes con pipotiacina y en rojo con haloperidol, y después, en el correr a partir de febrero de esos meses, empieza a haber, a los pacientes se los empieza a pasar a todos a haloperidol de depósito, ¿no? Tenemos creo que un solo o dos pacientes nomás con pipotiacina actualmente en la policlínica. En emergencia no hay pipotiacina de depósito, y para sala tampoco, salvo alguna autorización especial. Entonces, vamos a la parte del dinero, ¿no? ¿Qué ahorro consiguió la farmacia? Ahí ven cuánto estamos gastando más o menos, más o menos 200.000 pesos en el tratamiento mensual en depósitos, y a partir de febrero logramos un ahorro de más de 100.000 pesos, casi más de 100.000 pesos en los tratamientos con depósitos. Eso permitió que durante el año tuviéramos un ahorro casi de 1.200.000 pesos, lo que nos permitió amortiguar bastante el no tener aumentos presupuestales desde hace bastante tiempo. Pero algunas cosas que nosotros queremos ver, y para eso vamos a diseñar un estudio próximamente, es, bueno, pero nosotros, la mayoría de nuestros pacientes están con haloperidol de depósito. ¿Eso tuvo alguna repercusión en la asistencia? O sea, ¿cambió la calidad de vida de los pacientes por eso? ¿Les cambió algo? ¿Tuvieron mayor internaciones? Esas cosas las queremos evaluar para un estudio real, para poder publicarlo. Lo que conversamos con la mayoría de los psiquiatras nos dicen que, sobre todo en policlínicas, que son a los pacientes que tienen crónicos, que no han tenido mayores diferencias en el uso de uno o el otro, ¿no? Que la verdad, para nosotros, obviamente, si hay un psiquiatra que dice que realmente cuando estaba con pipotiacina de depósito tenía una evolución de la enfermedad de determinada manera y el cambio tuvo una repercusión muy mala, obviamente va a volver a pipotiacina de depósito. Pero no hemos tenido ninguno de esos casos reportados, con lo cual a nosotros nos hace pensar que fue una buena decisión no tener a la pipotiacina disponible como la teníamos antes. A ver, hay una cuestión clara. Uno cuando piensa en el acceso a los medicamentos dice, bueno, cuanto más medicamentos tengas, mejor. En realidad, eso no va con un uso racional de los medicamentos. No es cuanto más medicamentos tengas, mejor. En realidad, cuando los medicamentos demostraron ser superiores entre sí y vos estás pagando más por eso, se entiende que tengas una alternativa terapéutica. Pero cuando vos tenés un perfil similar de efectos adversos, tenés un perfil similar, o sea, estamos hablando de lo que decía hoy Mauricio, antipsicótico de primera generación, ¿no? Lo que tienen los efectos secundarios, esos motores más marcados, y no es comparado con un antipsicótico de segunda generación, donde tenemos actualmente en nuestro país uno solo, y ahí sí el costo de la risperidona de depósito estamos hablando de que arriba de cada ampolla está como a 9.000 pesos, y los pacientes necesitan 2 ampollas por mes, estamos hablando de 18.000 pesos el tratamiento con risperidona de depósito, ¿no? Que para nosotros es muchísimo comparado con otros tratamientos. Cuando les mostraba ahí con la haloperidol de depósito, el tratamiento son 250 pesos, 300 pesos. Entonces, sin duda tenemos un problema en el acceso a medicamentos de depósito de segunda generación, pero que en realidad hay un problema en el país, no es un problema del Hospital Vilas-Regols, es un problema que tenemos todos a nivel país, de que no tenemos acceso a esos medicamentos que tienen en otros lados, porque en realidad las farmacéuticas por ahora no los han traído a nuestro país.
El tema es que cuando los traigan, ver el costo, ¿no?, que tienen asociado, y bueno, y ver ese balance beneficio-riesgo. Entonces, eso es un poco de la parte de antipsicótico de depósito. Después un poquito lo que les quería hablar era algo de que venimos trabajando hace mucho tiempo en el Comité de Farmacia y en la Unidad de Farmacología Clínica, es el uso de más de 2 antipsicóticos en nuestros pacientes del hospital. Eso es algo que se viene trabajando hace bastante tiempo y uno lee trabajos internacionales, guías clínicas, y no existe nada que justifique el uso de más de 2 antipsicóticos. Muchos de ustedes trabajan en sala, trabajan en policlínica y ven que hay un porcentaje interesante de pacientes que están con más de 2 antipsicóticos. Desde el Comité de Farmacia se está trabajando para disminuir esa cantidad de pacientes que están con más de 2 antipsicóticos. Algunas de las estrategias que ha buscado el Comité de Farmacia es, bueno, la jornada de difusión que hemos hecho hace algún tiempo, me acuerdo varias que dio Karina Ricciardi, sobre la polifarmacia antipsicótica en el hospital, y la potenciación del uso de clozapina, ¿no? Es algo que desde el Comité de Farmacia se está intentando, desde hace mucho tiempo, se está intentando buscar como una medida para disminuir la polifarmacia antipsicótica, y algunas medidas administrativas que se han hecho en el pasado fue, por ejemplo, hace bastante tiempo, se le solicitó a los psiquiatras de policlínica que los pacientes que estuvieran con más de 2 antipsicóticos debía haber una justificación atrás. Debían explicar, debían fundamentar por qué un paciente estaba con más de 2 antipsicóticos. Esa medida se hizo durante bastante tiempo. Yo les voy a mostrar un poquito. Nosotros venimos haciendo con los Mauricios, un seguimiento de cómo va variando la polifarmacia antipsicótica. Ahí, como ven, en julio, a partir de marzo de 2015, ahí se empezó a trabajar fuertemente en policlínica, intentando disminuir con esa autorización que se solicitaba. Disminuyó bastante. Esa medida se dejó de hacer porque en realidad era promovida de la dirección. Hubo un cambio de dirección por julio de 2016, por ahí, y esa medida se dejó de hacer. Con lo cual, lo que vimos fue que la cantidad de pacientes que estaban con más de 2 antipsicóticos fue aumentando bastante. Después buscamos alguna otra estrategia, le dejábamos a los médicos, y eso ya más adelante, 2018, 2019, le dejábamos a los médicos un recordatorio de que un paciente estaba con más de 2 antipsicóticos, como para que hubiera una revisión de su farmacoterapia, y ahí un poco se fue cambiando esa cantidad de pacientes. Eso lo vemos ya a finales de 2019, 2020, fue bajando bastante la cantidad, pero hay como un núcleo grande de pacientes que están con más de 2 antipsicóticos. Generalmente cuando lo vemos está asociado a un antipsicótico de depósito, con quetiapina, que es otro antipsicótico que se asocia mucho a la polifarmacia, y el otro que vemos también bastante asociado a la polifarmacia es la levomepromacina, que también la vemos en Midrania, la marca comercial que tenemos en el hospital, que también se asocia a muchos de los pacientes que están con esa terapia farmacológica. Entonces nosotros, algunas de las cosas que se vieron, que le digo nomás, nosotros hemos trabajado mucho del problema de la prescripción de clozapina y como una alternativa a lo que es la polifarmacia antipsicótica, y es algo que no solo sucede en nuestro medio. Se calcula que hay 1 de cada 10 pacientes que utiliza clozapina. De 10 pacientes potenciales que podrían utilizar clozapina, solo 1 la está utilizando. O sea, es algo que pasa a nivel mundial, la baja utilización de clozapina. Y bueno, desde el Comité de Farmacia y de la unidad estamos intentando promover su uso. Es así que en esta promoción también en el COVID, desde la unidad con Karina, hicimos una publicación del uso de clozapina en la nueva normalidad con los problemas de COVID, donde se han visto que algunos pacientes en tratamiento con
con clozapina y que tienen algún problema, por ejemplo, de neumonía, se han visto concentraciones altas de clozapina, entonces hemos publicado alguna estrategia para continuar con el uso de clozapina y potenciar el uso, y en algunos problemas que puede haber como internaciones por COVID, cuál es la mejor forma de utilizar la clozapina. Entonces, no se ve mucho, pero les quería contar brevemente un estudio que hicimos con Gonzalo Giraldez, que anda por ahí también, que siempre colabora con nosotros en el trabajo, que va a salir publicado próximamente en la revista de psiquiatría. Este es un estudio interesante que hicimos. Lo que hicimos fue ver, comparando un pool de pacientes de la policlínica nuestra, de la policlínica del Hospital Vilar de Bo. Queríamos ver qué evolución tuvieron pacientes con diagnóstico de F20, ¿no?, de esquizofrenia, en 10 años de tratamiento, en 2006-2016. Hicimos 2 cortes, o sea, un corte en el 2006 y otro en el 2016, y vimos cómo había cambiado esa población, sobre todo porque muchas veces, como decía hoy Mauricio, hay una cantidad de datos internacionales que uno va teniendo, pero tiene pocos datos nacionales de lo que pasa con los pacientes nuestros que están en tratamiento. Muchas de las cosas que nos estamos basando son estudios internacionales, estudios que son fase 3, incluso, que no son pacientes de la vida real, que están polimedicados, con varias patologías. Entonces, un poco para tener datos nuestros de la policlínica, lo que hicimos fue eso, ver cómo habían cambiado los tratamientos de estos pacientes, 620 pacientes, viéndolos esos mismos pacientes, una vez fue en el año 2006, la siguiente en el 2016. Ahí lo que vimos fue una cantidad de pacientes fallecieron, algunos se pasaron a mutualistas, y algunos no se tuvieron datos. Nosotros muchos de los datos los sacamos de los registros que hay en los programas que utilizamos en farmacia. Entonces, algunas cosas interesantes, ¿no? Primero, hay algo grande de los datos del estudio que hicimos. Más o menos, cuando nosotros hacemos estudios, tanto a nivel de pacientes internados como pacientes ambulatorios, sabemos que más o menos la mitad de los pacientes que están en tratamiento con antipsicóticos están en monoterapia de antipsicóticos. Un 30% de los pacientes, un 35 pacientes, están con 2 antipsicóticos. Cada vez están viendo más que hay potenciación del uso de antipsicóticos en monoterapia asociándole un antipsicótico. Es muy claro el ejemplo de clozapina con aripiprazol, donde hay guías que los están incorporando. O sea, los estudios generales ven como la polifarmacia de 2 antipsicóticos, que es algo bueno, que realmente podría mejorar la terapia de los pacientes. Pero uno, cuando ya en estudios internacionales más de 2 antipsicóticos, es raro que lo vean como que es algo saludable, porque hay una cantidad de problemas que se empiezan a ver, como problemas de seguridad. Entonces la asociación de más de 2 antipsicóticos no es algo que esté recomendado. Pero hay más o menos, siempre nos da que entre un 10 y un 15% de los pacientes siempre están con más de 2 antipsicóticos, que es un poco lo que el Comité de Farmacia estamos tratando de bajar. Y ahí ven que durante los 2 cortes, 2006-2016, el porcentaje fue muy similar. Entonces, pero después quisimos ver de esta población de pacientes, durante esos 10 años, cuántos se habían hospitalizado. Y cuando vemos, como vemos, con clozapina, uno ve todo el listado de antipsicóticos, los pacientes que estaban con clozapina durante esos 10 años tuvieron menos internación, ¿no? Es un dato interesante, o sea, a nivel internacional, por algo, se propone que haya un mayor uso de clozapina, porque realmente es el mejor antipsicótico que tenemos para una cantidad de pacientes que no se está utilizando como debía. Y esos datos, este estudio es interesante porque demuestra esas cosas que leemos a nivel internacional. Y uno de los riesgos que uno ve, por ejemplo, acá agarramos los pacientes que estaban en monoterapia antipsicótica, con cada uno de los antipsicóticos, solo agarramos los que estaban con monoterapia, y los vimos cómo evolucionaron en 2016. Y uno, cuando ve en clozapina, porque uno de los riesgos que tiene con el uso de clozapina es los riesgos de que los pacientes se mueran, ¿no? Por los problemas que puede tener a nivel, por la baja y por la disminución de los glóbulos blancos.
Pero en realidad, cuando nosotros hicimos el análisis de los pacientes en monoterapia, vimos que los pacientes que estaban en monoterapia con clozapina, comparándolo con el resto de los antipsicóticos, ustedes ven ahí, se murieron menos. O sea, solo el 5% de los pacientes que arrancaron con monoterapia fallecieron. Y del resto, salvo, bueno, pipetacina, que había muy pocos pacientes, no es que los pacientes con clozapina van a fallecer, o sea, no se murieron más los pacientes con clozapina. No hay un riesgo asociado. Está bien que los pacientes tienen controles hematológicos mensuales, tienen sus problemas metabólicos, que por suerte en el hospital tenemos una policlínica de riesgo cardiometabólico. Además tenemos un laboratorio que permite que a estos pacientes puedan hacerse el hemograma en cualquier momento, ¿no? Esa es una de las grandes fortalezas que tiene el hospital, que eso no se consigue en todos lados. Estos pacientes, porque el hospital conoce y el laboratorio conoce, son pacientes que tienen que tener esos controles hematológicos al momento de poder llevarse su medicación. Esos controles existen en el hospital. Y bueno, por suerte lo que estamos viendo es que esos pacientes no se mueren más que el resto. Entonces, ahora antes de terminar, lo que les voy a contar es un desafío que nos planteamos en la unidad de farmacología clínica. Nos presentamos este desafío primero en 2018, que no nos fue muy bien, y después lo planteamos en 2019, 2020. Y fue presentarnos a un proyecto del Fondo María Viñas de la ANI para proyectos de investigación. Para eso, lo que nos planteamos fue que desde la unidad de farmacología nucleamos varios lugares que son la Facultad de Química, el Instituto Pasteur y la gente de farmacología del CLAE, para presentar un proyecto para poder mejorar el uso de clozapina. Nosotros estamos convencidos de que el uso de clozapina es muy bajo en el hospital, pero más allá de eso queremos conocer otros aspectos del uso de clozapina. Entonces nos presentamos a un estudio, ahora les voy a contar brevemente lo que es, un estudio de farmacogenético de clozapina en pacientes con esquizofrenia nuestro, del Hospital Vilar de Bo. Este proyecto lo presentamos en el año para el 2020, como les decía, lo empezamos a diagramar en el 2019, lo presentamos en el 2020, y esto es un desafío para nosotros. Se presentaron 160 proyectos en la ANI para este fondo, quedaron solo 21 proyectos. Dentro de los 21 proyectos, el único proyecto de ACE que quedó fue el nuestro, el de la unidad y el resto de las instituciones que recién les mostraba, y el único en salud mental que se presentó fue nuestro proyecto. Ese proyecto que hace muy poco se terminaron de firmar los acuerdos, va a empezar a funcionar ya próximamente, y nos interesa a toda la gente de la unidad que todo el hospital conozca. Nosotros ya hemos tenido reuniones con la dirección por este tema, gente con salud mental, incluso con el directorio de ACE, contándole cuál es el proyecto, y nos interesa darle la mayor difusión posible. Les cuento esto brevemente, recién estuve hablando un poquito Mauricio de lo que es la farmacocinética, pero en lo que se basa el proyecto nuestro es conocer qué aspectos pueden estar influyendo en lo que es la metabolización de la clozapina. O sea, las concentraciones sanguíneas que tienen los pacientes de clozapina, qué aspectos puede estar influyendo. Entre ellos, nosotros lo que vamos a hacer a los pacientes va a hacerle conocer la clozapinemia, o sea, la cantidad de clozapina en sangre que tienen los pacientes, a través de Facultad de Química, por eso va a participar Facultad de Química. Y también nos interesa saber, como le decía hoy Mauricio, la clozapina es metabolizada, o sea, cuando la elimina el cuerpo, la elimina a través de enzimas, ¿no? A través de grandes moléculas, que ahí están los nombres, CYP1A2, CYP3A4, esa es la forma que hace el cuerpo para eliminar la clozapina. Nuestra intención es conocer, porque esas enzimas que metabolizan las enzimas del citocromo P450 tienen variación genética en los pacientes, ¿no? Y eso puede hacer que los pacientes tengan mayores o menores concentraciones de clozapina. Nuestra intención es conocer qué variabilidad hay en esas enzimas en nuestros pacientes. Para eso va a haber una selección de pacientes del hospital, para poder hacer los análisis en el Instituto Pasteur de qué tipo de variación genética tienen de ese polimorfismo, de ese citocromo P450
tienen nuestros pacientes y ver cómo puede estar influyendo eso en que tengan que tener mayores dosis o menores dosis de clozapina. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el cigarrillo, la cafeína, son cuestiones que pueden estar incidiendo en las concentraciones plasmáticas de clozapina, pero estos aspectos que son poco estudiados en nuestro medio, pueden estar también haciendo influir en tener menores concentraciones de clozapina en nuestros pacientes. Entonces, este estudio lo que busca es, acá les puse cuál es el objetivo del estudio, es conocer desde el punto de vista clínico el perfil metabolizador de los individuos en tratamiento con clozapina. Si bien hay otras variables, como les decía, pueden influir en la metabolización de clozapina, café, comedicación, el cigarrillo, la farmacogenética promete permitir la predicción de la respuesta al tratamiento y disminuir el riesgo de efectos adversos basados en la genética del paciente, permitiendo al clínico tomar decisiones certeras al momento de la indicación de clozapina. El perfil, la farmacogenética, se hace para algunos tratamientos, por ejemplo, de cáncer. Se hace un perfil de algunas enzimas para conocer qué tratamiento hay que darle. Nosotros creemos que viendo un poco, haciendo un poco de investigación en nuestros pacientes, conociendo de por qué hay, por ejemplo, respuesta a clozapina de un paciente y no hay respuesta de otro, puede ser que haya un perfil metabolizador tener un perfil metabolizador muy extenso, con lo cual la clozapina disminuye en sangre y eso puede hacer que no haya una respuesta adecuada. Este estudio lo que va a buscar es conocer el perfil genético y farmacodinámico de nuestros pacientes. Van a ser todos pacientes de nuestro hospital en tratamiento con clozapina. Acá le dejé más o menos cuál es la evaluación que se le hizo desde uno de los evaluadores, donde no la voy a leer toda, después yo le voy a dejar la presentación, pero son una cantidad de fortalezas que se le encuentran al estudio, que es un estudio que nos llevó mucho tiempo de escribir, obviamente. Aquí lo hice lo más breve posible. Y es interesante porque creemos que desde el punto de vista de salud mental, la investigación en salud mental en nuestro país realmente es muy escasa, ¿no? Tenemos muy pocos datos nacionales del uso de psicofármacos, no solo a nivel de ACE, sino a nivel de todo el país. O sea, el incentivo de la gente por investigar muchas veces, y nosotros lo habíamos notado en otras participaciones en la ANI, cuando se financiaban cosas, muy pocas, eran de salud mental. Y muchas veces es porque en realidad la gente no se presenta a estas cosas, estos fondos. Estos fondos en realidad es dinero que lo que va a permitir realmente solamente es poder hacer esos análisis en el Pasteur y en la Facultad de Química. O sea, para la unidad lo que representa es mucho más trabajo, ¿no? Pero creo que lo que puede repercutir es un beneficio para los pacientes y para optimizar los tratamientos que tenemos actualmente en el hospital. Esta es la resolución que salió hace unos días, firmada por el directorio de ACE, donde se le da el apoyo al trabajo que se va a hacer en el Hospital Vilar de Bo. Y para ese trabajo que vamos a hacer, creemos que es imprescindible, obviamente, la colaboración, no solo de los psiquiatras, sino también de enfermería, con el proyecto, la gente de medicina general, obviamente, también participando con nosotros, con Adriana Domizarín y el resto de los médicos que puedan colaborar con nosotros. El laboratorio, que todavía no hemos ido a conversar, pero que también va a ser fundamental. Y yo tuve les cuento brevemente, yo hice una parte de mi tesis de doctorado en el hospital, con muchos datos del hospital, y tuve la colaboración del laboratorio 100%. Yo lo que hacía es determinación de clozapina en sangre de muchos de los pacientes de la policlínica, y tuve la colaboración en todo momento del laboratorio. Entonces, en breve vamos a ir a conversar con Adriana y con el resto de los compañeros. Y bueno, no solo el resto del hospital, obviamente, creemos que también podría colaborar en diferentes aspectos con nosotros para poder hacer que este proyecto, que creemos que es de vanguardia en el hospital, es de vanguardia en salud mental en comparación con el resto de todo ACE, creemos que puede tener buenos frutos. Y ahí les dejo, nosotros tenemos un blog de la unidad
Después pueden escanear el código QR que le va a mandar a la página de la unidad, donde nosotros publicamos la mayoría de las cosas que hacemos. Además, bueno, yo le había pedido permiso a Fabricio para que se pudiera grabar, que lo está haciendo, grabar la presentación para poder colgarla, porque nuestra idea es que estas cosas de difusión no queden solo entre nosotros, entre los 100 y pico que somos acá, sino que también queden colgadas para que la gente que no pudo participar pueda también ver las presentaciones. Ahí en la página esa van a poder ver que hay, algunos de ustedes se van a ver en algunas fotos, porque hemos publicado algunas fotos de las jornadas que hemos hecho, y pueden ver algunos de los trabajos publicados con muchos datos del hospital, y bueno, y obviamente ahí está el correo de la farmacia, muchos los veo obviamente en el hospital, pero sé que hay mucha gente que no es solo del hospital, sino que también hay gente de las colonias y de otras unidades distributoras. Estamos disponibles para cualquier consulta que quieran hacernos. Muchas gracias a todos. Dejo de compartir, Fabricio. Bueno, no sé si está por allí Fabricio, que sí debe de estar. Por supuesto que felicitaciones a todo el equipo, que son siempre pro hospital y pro o pacientes. Todo lo que han trabajado ustedes, jóvenes, desde que entraron a la institución, siempre buscando lo mejor para la institución y en realidad para los pacientes. Y bueno, desde nosotros darles las felicitaciones y orgullosos de que en realidad hayan sido seleccionados para poder realizar esta vasta investigación. También decirles a todos los asistentes de esta sala de que en realidad ustedes siempre están siendo participativos a todo el equipo, y es como se debería de trabajar en equipo. Y dejarles un minutito a algún compañero que quiera hablar. Hay mucha gente, como dijo Mauri, que están en el interior, e Ismael, hay mucha gente del interior, que quizás tengan algunas inquietudes o que también puedan estar, estar en comunicación con ustedes por alguna duda. ¿Algún compañero que quiera hablar? Fabricio. Agradecerle a Mauricio, agradecerle a Ismael. Miren que no es fácil para uno que es profesor de filosofía que me dejen sin palabras. Así que les agradezco. Sí, es bueno eso, Fabricio. Bueno, me dejaron muy feliz. Y los felicito por todo el trabajo que están haciendo. También con un sano orgullo de conocerlos, de que formen parte de nuestra institución. Y me da, la verdad, muchísima alegría. La verdad me dejaron sin palabras y les agradezco. Muchas gracias, Bueno. Fabricio. Creo que el aprecio es mutuo, en realidad. Creo que el hospital tiene mucha gente valiosa en diferentes lugares para poder hacer mucha cosa. Obviamente uno trabaja en el hospital y la vorágine del día a día es algo difícil de poder llevar, pero bueno, intentamos hacer esto que creamos de la unidad. Nadie nos dijo creer en la unidad y realmente las direcciones nos han apoyado, pero ha quedado en el apoyo, pero es un laburo que se ha hecho en estos años interesante, y por eso está bueno que conozcan ahí el blog, porque hay mucha cosa que se ha hecho, y yo conozco el hospital y sé que hay mucha gente que está trabajando en sintonía con esto, desde su lugar de trabajo, siempre intentando mejorar la calidad en la asistencia. Y la verdad que, por suerte, conozco una cantidad de gente del hospital que tiene muy puesto la camiseta del hospital, el trabajo que hace, que muchas veces no se conoce para afuera, pero uno que lo vive adentro sabe el trabajo que se hace adentro. Bueno, Isma, y Mauri, bueno, y el empleado, porque nosotros somos los empleados de Ismael. No, eso está claro que no. No, y bueno, lo otro que quería decir es que realmente nosotros
lo digo como una anécdota, estoy en conversaciones con la dirección para poder incorporar al trabajo con nosotros a Karina Ricciardi, para que le autorizan tener 4 horas de sus horas en el hospital, porque obviamente al dejar afuera a Mauricio Toledo, Mauricio está acá y todo lo que nos apoya es por amor al arte, ¿no? Porque en realidad su cargo fue cortado y no tenemos horas psiquiatras destinadas a la unidad. Entonces, hemos pedido a la dirección a ver si podría Karina Ricciardi incorporarse con unas horas, y bueno, estamos en esas tratativas. Bueno, Ismael, de más está decir que nosotros desde el Departamento de Capacitación estamos siempre a las órdenes para poder difundir y darle el máximo apoyo. Por supuesto que el doctor Toledo, tuvo esa dificultad y a todos nos afectó, pero él sigue estando con nosotros, y es como dice Ismael, de onda porque ama el hospital. Y bueno, y en realidad es tanto el trabajo a veces solapado que hacen, como dice Ismael, mucha gente por amor a la camiseta, que estaría bueno, y estas instancias son también para mostrar todos los trabajos y cómo desde afuera nos están reconociendo, y muchas veces no somos reconocidos internamente. Por eso es que, bueno, ya están culminados ustedes, equipo, para el próximo congreso nuestro, el 5º, y bueno, por supuesto que Mauri siempre va a estar, Ismael también, y el empleado también. Ya sabés quién es el empleado, Isma. No tenemos palabras más que de agradecimiento y de poder compartir con compañeros del interior de todo lo que se trabaja allí, y que muchas veces no sale o no se sabe. Entonces también nos merecemos, creo que un mimo, y este es parte del mimo que nos merecemos de poder mostrar. Matilde, Te extraño, Mauri, te extraño mucho. Sí, yo también extraño. Desde ya quiero agradecer por la invitación a todos, y realmente son etapas también de la vida que se van dando. El trabajo con Ismael y con Mauricio y con Gonzalo en la unidad es algo que lo vamos a continuar, porque ha ido creciendo y nos parece que es necesario que también se vaya sumando más gente. Desde otros colegas psiquiatras, también enfermeros. Siempre estuvimos atrás de más químicos, porque Ismael tiene una pasantía ahí, que pasan estudiantes de química, ya avanzados, como haciendo el internado de química, aunque muchos pasan por el hospital. Pero la reflexión que quiero dejar es que, en primer lugar, en el hospital hay un grupo humano increíble, que siempre me sentí muy apoyado. Siempre nos dejaron innovar en otros lugares, esto creo que no se podría hacer. Como decía Ismael, la unidad de farmacología clínica no fue pedido de nadie, fue un desarrollo natural, de una manera medio más generacionalmente, con Ismael y con Mauricio, porque veíamos que había una cantidad de cosas que se podían hacer, y que la realidad era encontrarle las vías para desarrollarlo. Y en la medida que va pasando el tiempo, se va haciendo una bola de nieve cada vez más grande, y hoy estamos en esta fase, trabajando con otras instituciones, con un proyecto de ANI, que es muy importante, que creo que también es un mojón para la unidad y para el futuro de la unidad, pero siempre con el norte de desestigmatizar la patología psiquiátrica y darle accesibilidad a los avances, porque los avances no es que haya nuevas moléculas, capaz los avances es pensar cómo usamos las moléculas que ya tenemos, y darle viabilidad. Lo que decía Ismael del tema de la organización del uso de la pipotecina, del piportil, por decirlo así, el nombre comercial más conocido, generó que se pudiera mantener otros tratamientos. Lo mismo sucede con ese porcentaje de 10-15% de polifarmacia antipsicótico que todavía no le hemos hincado el diente adecuadamente, que son los que usan más de 2 antipsicóticos, que no añade beneficio, empeora la seguridad de la medicación y aumenta los costos. Nosotros en su momento, ya en 2015, habíamos calculado que se ahorraban una cantidad de dólares y que se podía arreglar las policlínicas con todo eso, y se podían hacer todos los baños nuevos, simplemente con ajustar los recursos.
simplemente con tener una forma diferente de cómo estamos pensando en los recursos hoy. Y con este proyecto más de farmacogenómica, que parece que viene como de un lugar más de la investigación, pero está directamente aplicado a la clínica, porque en la medida de que en nuestro medio podamos tener otras herramientas de monitorización para la gestión de los medicamentos, es un avance muy importante, porque si nosotros esto lo vamos a comprar afuera, tiene un costo que es impagable, pero si esto lo empezamos a generar con recursos nuestros, ya es otra cosa. Entonces, bueno, creo que este es un primer proyecto y un primer puntapié para empezar a mover desde esa perspectiva. Y también la reflexión de que todos los que tengamos alguna iniciativa, estemos donde estemos, nos tenemos que juntar y avanzar. Y juntarse con el que tiene al lado, poner puntos en común, puntos de divergencia, dejarlos un poquito a costado y ponerse una meta y avanzar en un sentido, porque mejora la calidad del trabajo. Realmente se pueden hacer un montón de cosas en nuestro ambiente de trabajo institucional. Es impresionante. Nos cambia la calidad del día a día, además. Tenemos proyectos y un objetivo para seguir para adelante. Eso es fundamental también en el ámbito de trabajo, en la práctica clínica diaria. Y tenemos que pensar, y nos permite repensar cómo hacemos la asistencia. Nosotros cuando empezamos la unidad hace ya un tiempo, teníamos un norte, teníamos ideas claras, pero en la medida que empezamos a transitarla, algunas ideas se hicieron cada vez más claras y otras fueron quedando de lado y van mutando y te van cambiando. Ismael se doctoró en ese trayecto. Yo fui cambiando de trabajo, pero fui cambiando mi perspectiva clínica de las cosas. Así que bueno, y creo que todo redunda en que cada vez uno se apropia de información, empieza a aplicarla en la clínica, piensa a aplicarla en sus lugares de trabajo, y mejora su calidad de trabajo. Así que básicamente es un poco esa también la reflexión que quería cerrar con estos avances, entre comillas, que no tenemos que esperar que vengan supermoléculas de afuera, tenemos unas herramientas terapéuticas, farmacológicas muy buenas en nuestro entorno, en términos generales, tenemos que ver y aprender a usarlas, capaz que a gestionar mejor la monitorización y la gestión del medicamento, y bueno, y creo que en eso estamos. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, Fabri, no sé si tú querés cerrar o agregar algo más. Bueno, sí. Bueno, para terminar, agradecerle una vez más a Mauricio, a Ismael. ¿Hay alguna mano levantada ahí, Fabricio? No sé si... Mariana estaba aplaudiendo. Estaba Alejandra Barceló, que había... Hay Alejandra, por eso. Estrella. No la veo ahora. A ver, Estrella, si quiere hacer una pregunta, sí. Te escuchamos, Estrella, si querés hacer alguna pregunta o algo. No, muchas gracias. Ya fue contestada. Muy amable, gracias. De nada, Alejandra. Alejandra, la veo ahí. ¿Se perdió? Tienen la mano levantada, no sé. Ale. Tenés el micrófono, Alejandra. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Perdónenme que yo estoy trabajando y me entré tarde porque me acordé, estaba en un traslado cuando me acordé que estaba el curso. Pero en realidad, si mal no entendí, hay un comité que se reúne y que están requiriendo ustedes la presencia de enfermería, ¿verdad? Sí. Bien, está. ¿Qué día se está reuniendo ese comité? Se reúne el tercer viernes del mes a las 9 de la mañana. Está, por Zoom. Perfecto, por Zoom. Sí. Está. O sea que después yo me pongo en contacto con ustedes porque a mí me interesaría. No pude escuchar toda la charla. Mirá que ya te anoto, Está. No pude escuchar toda la charla, lamentablemente, porque entré tarde y mientras tanto estoy trabajando y eso.
pero me pareció realmente muy interesante y cosas que uno va más allá de, por ejemplo, lo que plantearon con el tema de los antipsicóticos, que es real, que uno ve que muchas veces se plantea uno más de un antipsicótico usando y uno dice, ¿por qué precisan tanto? Y nosotros no preguntamos tampoco, digo, ¿no? Pero bueno, realmente me pareció realmente muy interesante y me pareció interesante el tema de que pueda participar enfermería de este comité, ¿no? Me parece realmente muy importante. Bárbaro. Gracias, chiquilines. Vale, gracias. Bueno, muchas gracias entonces una vez más, Ismael, Mauricio. Esto último que nos decía Mauricio, ¿no? De volver a pensar cosas que ya están en nosotros, ¿no? Y bueno, y como no podemos con el orgullo, Mauricio de una forma u otra volvió a los orígenes de la filosofía. La filosofía en la antigüedad dividió en tres: la realidad, lo que tiene que ver con el ser, Mauricio planteó la metafísica; lo que tiene que ver con el conocer, planteó la epistemología; lo que tiene que ver con los valores, planteó la ética, ¿no? Entonces agradecerles cómo podemos abordar, fíjense en todo lo que ustedes trajeron de cuestiones sociales, culturales, cuando a priori podemos pensar que cuando hablamos de psicofarmacología solamente estamos hablando de elementos químicos de repente, ¿no? Ahí que tenemos a Ismael. Y que todo esto también confluye en lo que es la atención en salud mental, ¿no? Así que agradecerles muchísimo. La verdad que quedé muy contento con la presentación. Y bueno, y a todos y a todas invitarlos para el próximo lunes, que la doctora Adriana Mañana nos va a estar hablando sobre los estudios de laboratorio que podemos utilizar en el área de la salud mental. Después Mauricio e Ismael nos van a compartir su presentación y se las vamos a enviar por mail. Y bueno, agradecerles muchísimo, en verdad. Me dejaron muy contento, muy contento. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Fabricio, gracias a ustedes. Chao, Matilde. Saludos para todos. Después te mando. Gracias. Después hablamos para subir la presentación. Genial. Vale, gracias.